Muy buenos días, queridos estudiantes. Como siempre, tratando de cumplir responsablemente con el abordaje de la clase, pues ya nos encontramos a escasas semanas de terminar este semestre. Ruego, por favor, su paciencia y su tolerancia. Sé que la dinámica educativa ha cambiado y ese es parte de los nuevos escenarios, de los problemas sociales en los cuales el trabajador social deberá de hacer énfasis al momento de desarrollar sus intervenciones profesionales. Para la clase de ahora, básicamente las indicaciones van a ser siempre las mismas. Estamos trabajando con aula invertida. Este video se sube a YouTube. Este video usted lo puede ver en el momento que quiera, desde cualquier artilugio telemático que usted defina, su tablet, su computadora, su teléfono celular, y usted sabrá cómo dosificar y organizarse en el tema tiempo. Así es que sin más preámbulos, nuevamente agradeciendo su paciencia frente a estos nuevos escenarios educativos, en donde para mí también ya se está volviendo también un poco cansado, un poco tedioso. Me hace falta ya la presencialidad, la interacción humana, y pues de igual manera pues estamos intentando tratar siempre de mantener los equilibrios de salud mental, la paz interna emocional, y creo que con mucho tiempo para analizar y para reflexionar qué es lo que está pasando. Bueno, sin más preámbulos, vamos inmediatamente a la interacción de la clase, en donde el día de ahora espero que la temática le resulte tan interesante académicamente hablando como lo ha sido para mí. Bueno, quiero compartirles un poco realmente de lo que estamos hablando, es de cómo los problemas de México se pueden percibir desde la arista de educación y relaciones de género, y es por eso que la clase de este día versa precisamente sobre violencia de género y trabajo social. Vamos a... Acá. Muy bien, iniciamos. Bueno. Como siempre, la estrategia pedagógica aplicada es el aula invertida. Recuerden que la intención es que una clase de 2, 3, 4 horas pueda dosificarse por medio de indicaciones y una breve intervención del docente en este video de pocos minutos, y que usted obviamente dedique la mayor cantidad del tiempo de la clase a el abordaje de un trabajo cooperativo centrado en problemas y que le permita darle competencias profesionales alrededor de lo que usted va a hacer en su vida diaria como profesional en el área del trabajo social. Como siempre, en la universidad, con nuestros avisos, mantenemos la contingencia, mantenemos la suspensión presencial de clases, y a partir de ello vamos con la agenda pedagógica, que usted ya la conoce. Exploramos el conocimiento previo que usted tiene, y hacemos introducción metodológica del tema mediante la presentación de los indicadores de logros, planteamos la ejecución y el desarrollo de preguntas y de la interacción social, retroalimentando siempre el contenido en los aspectos más difíciles de comprender, así como el cierre de la clase. Bueno, vamos a decir en un primer momento que la violencia familiar, la violencia como tal, desde la óptica del trabajo social, la vamos a entender como un problema psicosocial cuya magnitud y frecuencia en nuestro país es difícil de precisar, no solo por carecerse de registros apropiados, sino porque hasta ahora es considerada como un asunto privado por producirse al interior de la familia. En muchas ocasiones, y lo reitero de manera tajante y beligerante, de manera malintencionada, se percibe como un problema privado, pero que realmente afecta a toda la estructura y al tejido social. Por lo tanto, vamos a visualizarla como un problema que involucra aspectos públicos y aspectos comunitarios, en donde el trabajador social va a hacer intervención directa en la salud, en la educación, en el trabajo y en la seguridad misma. Habiendo dicho esto, vamos a entender el fenómeno de la violencia social como
como un aspecto de intervención o como un campo de trabajo en donde el profesionista del trabajo social tiene que tratar de aplicar con mucha inteligencia algunas estrategias de intervención. La violencia se va a ejercer de muchas maneras y sus consecuencias obviamente van a ser de muchas índoles. Y es que los actos violentos no solamente van desde lo físico, sino que también van con lo emocional, con lo afectivo, entre personas, entre grupos, entre comunidades, entre países, y tienen en común el objetivo del sometimiento, el control y el poder sobre la otra persona mediante la fuerza. De alguna manera vamos a ver 5 formas de proyección de la violencia. La primera va a hablar de una violencia directa y libre, y es contra el objeto odiado o el obstáculo frustrador. Hay una violencia indirecta, y esta violencia indirecta es la dirigida contra el sujeto débil, el sujeto marginado. Hay una violencia inhibida, y esta hace alusión a la calumnia, a la difamación, a la demanda judicial. Hay una proyección de violencia que es la enmascarada, y es el amor exigente, el amor celoso, el amor tiránico, el chiste, la manipulación, etc. Y esta otra proyección que es la proyección negativa, en donde hay silencio, incomunicación, etc. Creo que es importante dejarlo a la palestra del análisis, que aun y cuando, y lo digo no solamente por una interpretación personal, sino que también puedo recurrir a estadísticas, que la violencia familiar como tal, las mujeres son más víctimas que los hombres. No obstante, no hay que invisibilizar que también, aun y cuando es una menor proporción, también hay hombres víctimas de violencia por parte de mujeres. Entonces yo creo que esto aplica para ambas concepciones, tanto para hombres como para mujeres, o como lo decía un día en una intervención un estudiante, esta concepción interpretativa o sociológica de la construcción de género, ¿no? Pero siendo así, yo diría, bueno, entonces la violencia familiar es algo que afecta a ambos sexos o a ambos géneros. Desde cualquier conjetura que usted la quiera ver, creo que va a ser importante que el trabajador social tenga claro qué es lo que debe de hacer frente a estos escenarios. Las dimensiones de la violencia de género nos permiten considerar que para abordar la violencia de género se requiere de una mirada global e integradora. En este sentido, los planteamientos ecológicos desde una contextura o desde un posicionamiento académico han ofrecido la oportunidad de mirar el fenómeno en y desde sus diferentes aristas. Acá vamos a hablar desde el macrosistema, desde el exosistema y desde el microsistema. Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones de la violencia? Bueno, la macro, la exo y la micro. ¿A qué se refiere cada una? Empecemos. La macrosistema o la dimensión que hace alusión al macrosistema, esta dimensión macro nos lleva a situar la construcción del sistema patriarcal y los elementos normativos de la asignación de roles, de género, la construcción de estereotipos, de mecanismos de vigilancia patriarcal que permiten la producción y reproducción de un sistema violento. Es decir, lo he compartido con ustedes en clases, está tu hermano, el mayor, tú eres la chica, pero ¿por qué mamá dice que solo la niña tiene que lavar los platos? O sea, a partir de esta producción y reproducción de una asignación mal hecha y malintencionada del rol del género, se van construyendo estereotipos. Y es que es impensable seguir considerando, como lo hacía un presentador de televisión centroamericano, específicamente un salvadoreño, en donde él se negaba a ver a hombres, decía que no era posible que un hombre estuviese en su casa barriendo y trapeando. Y es difícil de creer, pero en pleno siglo XXI, no solamente en El Salvador, sino también en México, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en cualquier parte de América Latina, seguimos viendo este tipo de escenarios que forman parte de un macrosistema de interpretación de la violencia. Por otro lado, tenemos el exosistema. Este exosistema está conformado por las instituciones creadas por una estructura y son las reproductoras de los elementos estructurales, es decir, mediante ellas la estructura reproduce la ideología patriarcal que favorece la continuidad del sistema. Y un ejemplo puede ser telenovelas que dicen es que el hombre debe de salir a trabajar y la mujer debe de quedarse en casa, ¿no? Entonces, ya los mismos sistemas van como reproduciendo de manera malintencionada. Eso es a lo que se hace alusión con el exosistema. Y en el microsistema es el
el que refleja la persona como parte de una estructura social en donde se ven reflejados valores, creencias, roles de identidad, que el mismo sistema a través de las instituciones va transmitiendo. Por ahí encontré un documental que ya ustedes me dirán en WhatsApp si les interesa o no, sobre el tema de la demografía en China y lo que implica ser niña en China y lo que representa ser niño en China. Y esto tiene que ver con un tema demográfico, pero creo de manera beligerante que es competencia del trabajador social también acercarse a este tipo de investigaciones de gran valor y gran peso económico, perdón, académico. Vamos a ver algo que dentro de las estructuras metodológicas de intervención, ustedes van a ver la rueda de Duluth para poder conocer un poco las motivaciones que giran alrededor del tema de poder y control con la violencia per se. Acá vamos a ver que la rueda de Duluth hace alusión a violencia, a la violencia sexual, a la violencia física, y todo esto bajo el parámetro del poder y control. Veamos un poco más de cerca a qué hace alusión. Cuando hablamos de violencia física y violencia sexual, vamos a hablar de amenazas, de intimidación, de abuso emocional, de aislamiento, negar, culpar, desvalorizar, manipulación de niños y niñas, abuso económico, privilegio masculino y en ese ámbito de ideas también un privilegio femenino. Y como ya lo habíamos dicho, es que poner en la balanza del justo razonamiento, tanto hombres como mujeres se ven víctimas de la violencia. Obviamente la mujer se ve más afectada por este tipo de fenómenos que desde cualquier conjetura deben de rechazarse, pero también hay un estereotipo de violencia que uno lo puede ver en donde poco se habla en marcos de investigación, y es la violencia familiar en parejas mujer-mujer o en parejas hombre-hombre. Y también es importante considerarlos porque forman parte de una estructura social. Y es que a la larga esto nos podrá llevar a que la violencia no es exclusiva de un sexo o de un género para hablar para los de mayor apertura no mental. Acá lo que tenemos que dejar en claro es que la violencia es un fenómeno que afecta a todos, y ahí podemos ver lo que ocurría hoy frente a esta situación del coronavirus en Canadá, en donde el personal de una casa hogar de ancianos, pues ante una situación de pánico, maltratan y dejan en el abandono a ancianos indefensos. Y ahí no es una condición de hombres y mujeres, sino que ahí es otro tipo de análisis sociológico interviniente, pero que de igual manera genera amenaza, intimidación, abuso emocional, aislamiento, negación, culpa, desvalorización, manipulación, abuso económico y el privilegio del sexo atacante para este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa para el caso propio, que es en el que quiero tratar de enfocarme, la violencia contra las mujeres? Este hecho abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, se ignora, se somete y se subordina a la mujer en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, su dignidad, su seguridad, su intimidad y su integridad moral, física, y eso lo manifestaba la teórica Susana Velázquez en el 2013. Desde el punto de vista psicológico, algunas manifestaciones de violencia es en el abuso de confianza, en la burla, en correr de la casa, en el chantaje, en el engaño, en el insulto, en romper sus objetos personales, hacerla sentir responsable de la violencia, como la típica frase, te pego, pero es por tu bien, pero es que tú tienes la culpa, es que tú me provocas. El otro tema es amenazas con quitar a los hijos, es que tú no tienes para abogados y te voy a poner un buen abogado que te va a dejar en la calle, controlar lo que se hace. Yo he conocido también, como para poner en el balance de esta óptica y sana reflexión de lo que estamos viendo, mujeres que también hacen eso, ¿no? El chantaje, ¿no? No, hoy no te voy a dejar ver a mi hijo, es que no me has depositado la mensualidad correspondiente, y si no me das más, pues no te dejo que esté contigo los días que te corresponde. También he conocido casos de que hombres aprovechándose del día de la visita o del día que tiene derecho a convivir con su hijo, pues lo rapta, se lo lleva lejos, lo aleja de su madre.
Casos como hacerle creer que la persona siempre tiene la razón, gritarle, humillarle en público o en privado, no demostrar ningún tipo de empatía, la amenaza constante con el abandono y burlarse de su cuerpo, de su apariencia, de sus actitudes. Conocí un caso en Aguascalientes, en una actividad académica, en donde el esposo, y esto no es broma, claramente le exigía a su esposa que por qué no era como el cuerpo de Maribel Guardia, ¿no? O sea, yo decía, es increíble porque aún en el ramo educativo, profesores siguen reproduciendo este tipo de conductas. Entonces, ¿qué esperamos de una persona que no tiene mayor nivel educativo? Y usted me podrá responder de manera muy inteligente, profe, pero es que la violencia no tiene que ver nada con el tema educativo. Y yo le digo, es verdad, pero también desde una campaña mediática de concientización, la educación sí juega un rol muy importante, porque probablemente usted me responda eso considerando el tema educativo como el tema de los títulos, de los grados académicos. Y yo lo que estoy tratando de hacer énfasis es que la educación marca la diferencia en el tema de valores, en el tema de la reproducción de pautas de conducta, en el tema del respeto a la persona. Y es que no existe un hombre que no me pueda garantizar que no ha venido al mundo si no es por obra y gracia de una mujer. A partir de eso ya es una condición prioritaria el que un hombre pueda respetar a la mujer. Por eso es que niego de manera categórica cualquier manifestación de violencia en contra de ellas, aun y cuando en los diferentes escenarios, sobre todo en los sentimentales, es donde uno puede observar este tipo de interacciones violentas, entre novios, entre parejas, entre esposos, etcétera. Y es que la violencia psicológica sigue cobrando víctimas que aun y cuando no dejan evidencias físicas de moretones, de laceraciones, pero sí están evidenciando claras agresiones a nuestra integridad, no solo mental, sino que también moral. Vamos a hablar de otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Esto tiene que ver con obligarla o someter a la pareja a participar en actos sexuales que le desagradan, a criticar su respuesta sexual, a hacerle sentir mal con su apariencia física, a no permitirle que decida sobre su fecundidad. El maltrato durante las relaciones sexuales, ser abiertamente infiel, la celotipia o obligarla a tener actos sexuales inadecuados. Esto se puede entender también como violación. Este tema es muy delicado, es muy importante, pero que también forma parte, mis estimados estudiantes, de las diversas problemáticas que ustedes van a tener que trabajar. Yo creo que sí es muy relevante dejar una sana postura en este video para que se entienda que el abordaje de este tipo de temas están en el programa. Tenemos los docentes que desde el contexto académico, escúchese bien, generar no solamente un campo de análisis y reflexión, sino también de dotarles herramientas, que es lo que vamos a hacer más adelante. Hablando de la violencia, vamos a hablar de dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia económica. La física, pues creo que no voy a profundizar tanto, pues ustedes ya saben lo que representa la violencia física. Pero sí voy a hablar de una violencia económica, y es cuando una pareja no trabaja y la otra persona sí, en una relación, controlar sus gastos, decidir cuánto, qué, cómo y dónde gastarlo. Hoy no voy a aportar para el gasto. No dejar trabajar a tu pareja fuera de la casa y decir, tú estás para criar a mis hijos, reclamarle o recriminarle los gastos que esta persona hace, poner todas las cuentas bancarias y las propiedades a nombre solo de una persona, exigirle o obligarla a la pareja a ingresar dinero al hogar, la pensión alimenticia para los hijos y no permitir tomar decisiones que impliquen dinero, o en el mejor de los casos, personas que dicen, es que yo le robo a mi pareja, pues ya que no trabajo, entonces pues es la única forma en la que yo puedo acceder para darme algún gustito. Este tipo de cosas se dan en los escenarios de las internaciones personales, y creo que es importante dejar en evidencia que no solo se habla de violencia física, de violencia verbal, sino que también hay diferentes ramificaciones o estereotipos de violencia con los que vale la pena también que el trabajador social conozca y sepa identificarlas a fin de generar los mejores procesos de intervención metodológica más idóneos para cada situación.
Las fases de la violencia responden a un ciclo de violencia en donde ¿cómo le llamaríamos? Es circular. Yo tengo una concéntrico, le llamo yo a este término, ¿no? En donde hay una explosión de violencia, empieza con un periodo de calma, en este periodo de calma se acumula tensión y luego explota la persona, la violencia. Luego se asume como que no pasa nada, lo ejemplifico con el tema de los insultos. De repente la persona está quieta, de repente cualquier chispa es suficientemente incendiaria como para generar nuevamente explosión de violencia y se repite esto y se repite y se repite y es lo que lleva a la concreción de los escenarios tóxicos, ¿no? Algunas descripciones del impacto de la violencia, pues ya lo hemos dicho, la violencia psicológica, ahí está el marco descriptivo, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica, ¿no? Ustedes podrán ver un poco a qué hace alusión cada una y le damos paso a la siguiente. Algunos de los síntomas de la mujer maltratada es pérdida de control, baja respuesta conductual, indefensión aprendida e identificación con el victimario. Van a ser síntomas indispensables al momento de poder construir diagnósticos que nos van a llevar a respuestas concretas. Y es que los motivos para permanecer con el victimario son situaciones de maltrato prolongadas que van minando su autoestima, sus sentimientos hacia el maltratador son ambivalentes, ya que sienten hacia él rabia cuando hay violencia y afecto en los periodos de la calma, ¿no? Donde no hay ninguna manifestación de violencia. Se deben de enfrentar a la ansiedad que le provoca la separación, ya que esto conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de hijos e hijas. En numerosas ocasiones, el miedo le hace el sentimiento de culpa por haber fracasado conyugalmente y por eso deciden permanecer con el victimario. Hacerle frente a las consecuencias económicas de una separación también es otro motivo para permanecer con el victimario. Afrontar la soledad, para las personas, aunque el texto habla de mujeres, yo voy a tratar de considerar a hombres y mujeres. Las personas han sido preparadas para vivir en autonomía. Siempre, de alguna manera, no nos vemos como islas y nos vemos en algún tipo de relación. Y suelen ocurrir escenarios en donde terminas una relación, intenta reconstruirte emocional y sentimentalmente en otra relación y vuelves a caer con una persona que era mucho más violenta que con la primera, ¿no? También aparece un sentimiento de indefensión, me siento desprotegido, me siento asustado ante el temor de volver a ser violentado. Y luego este tipo de maltratos para nosotros es como, nos deja como experiencias, nos deja como sabores de boca en donde nos volvemos más desconfiados y entre más crecemos y más maduramos, va siendo más difícil la interrelación con la persona y es por eso que hoy en día la tolerancia se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, la misma violencia hace que la gente se vuelva más intolerante. Falsas creencias de las relaciones con violencia es que el victimario tiene un trastorno mental y que por eso me pega, o que es que él es violento por naturaleza. Circunstancias externas al victimario, como es que está estresado y por eso es que él actúa así, celos, o la incapacidad de la persona para controlar sus impulsos, que eso también lo hemos logrado identificar en múltiples escenarios. Una persona que no logra controlar su carácter, que no logra controlar su ira, en donde reconoce que tiene la ira, pero pues no hace nada por trabajarlo y uno empieza a darse cuenta y ya me ha tocado no solamente manifestarlo, sino también escucharlo. Es que tiene un carácter. Es que no, date de santos que alguien te aguante ese carácter porque realmente se te va a hacer difícil hacer vida con alguien, ¿no? Frases que escuchamos a lo largo y ancho porque existe la creencia generalizada de que las víctimas y sus victimarios son parejas malavenidas, es decir, que siempre están peleando y discutiendo, pero no. Realmente uno cree que las personas que siempre pelean, es lo que yo decía, son de bajo nivel sociocultural y económico. Pero no, esto repercute para todos, esto no tiene que ver con nacionalidades, esto no tiene que ver con dinero, con capacidad adquisitiva. Tan violento puede ser el humilde albañil que por no conocer de los derechos de la mujer actúa de la forma que actúa,
como un abogado con sendas capacidades económicas que maltrata a la pareja por el placer de maltratarla o por seguir sintiendo ese complejo de superioridad. Y es que ha sido muy interesante la forma también en cómo los medios de comunicación desvirtúan. Me ha tocado, no todas, pero sí una de esas películas en donde creo que si corrigen ustedes, 50 sombras de Grey, ¿no? O sea, claras manifestaciones de violencia relacionadas con preferencias o con fetiches sexuales, pero que siguen siendo violencia, ¿no? Y cómo la industria cinematográfica lo evidencia y pareciera que sí, que es algo normal cuando no. Pienso que no. Esto nos va a llevar a compartirles algunas herramientas. Yo les quiero compartir, lo van a ver ustedes en el link. Y de igual forma, si lo necesitan, también se los mando por el WhatsApp. Esta es una encuesta de violencia que ustedes pueden, de violencia de género, que la lleva a cabo el Instituto Nacional de Desarrollo Social de México. Con esta encuesta, ustedes tienen un instrumento como para poder en sus comunidades o pueden hacer la práctica con algún familiar, con alguna amiga, hacerle esta entrevista y conocer si realmente está siendo víctima de violencia, ¿no? Es un instrumento muy bueno. Otra herramienta que les quiero compartir es el Manual de Prevención de la Violencia de Género en diversos contextos. Este es un material del gobierno federal que quiero regalárselos o quiero compartírselos. Ahí tienen también el link de descarga, porque habla del ordenamiento nacional jurídico y del ordenamiento internacional suscrito por México. Ustedes van a poder evidenciar en este manual el concepto y el contexto de la violencia de género, en donde hay concepto de violencia, concepto de género, concepto de violencia de género, contextos de la violencia y tipos y modalidades. Ustedes van a poder, en un tercer preámbulo que lo dibuja el libro, conocer sobre la violencia de género como un problema de seguridad pública, la situación y magnitud del problema de violencia, con algunos ejercicios como el árbol de factores de riesgo y protección. Estas herramientas creo que van a ser de mucha utilidad para su formación académica, porque uno de los grandes errores que cometemos los profesores es que sí preparamos la clase bonita, sí hacemos buenos PowerPoint, sí dejamos muchas guías de lectura, pero ¿cuáles son las herramientas prácticas que le estamos dando a los estudiantes para poder hacer abordajes directos y concretos en los escenarios de la vida real que demanda su formación profesional? Entonces, en el caso particular de este humilde servidor, pues les dejo la encuesta, esta herramienta de intervención para poder generar un diagnóstico, y les dejo este manual de prevención de violencia de género, que estoy seguro que hay más y mejores materiales, pero pues considerando para el contexto mexicano, consideré, valga nuevamente la referencia al término, que puede ser un muy buen material bibliográfico. Algunas indicaciones para el desarrollo de la tarea. Vamos a presentarles un poco la tarea. La tarea, voy a recurrir a un documento que se llama Trabajo Social y Prevención de la Violencia de Género. En la parte de abajo está el link de la descarga, lo subí a mi drive personal. Yo también se los voy a pasar por WhatsApp. Me recuerdan, por favor, este documento. Frente a este documento vamos a llenar esta matriz de texto paralelo mediado. Quiero hacer una aclaración. Tuve la oportunidad, entiendo que ustedes son muy ágiles, muy rápidos, muy inteligentes para querer hacer la tarea en el inmediato, pero ocurrió en la tarea anterior a esta que, habiendo subido el video, inmediatamente recibía correo de un par de estudiantes que habían hecho ya la tarea, pero con marcos de intervención muy cortos. Y yo creo que aquí hay que ser mucho más profundos con las propuestas, porque si así de cortas son sus notas, así de corta puedo interpretar yo su capacidad de reflexionar un problema, en donde en este nivel universitario sí me voy a dar la autoridad moral como profesor para exigirles que sean más profundos en sus abordajes teóricos, por favor. Usted quiere muy buena nota, pues bueno, respete también un poco la libertad de cátedra que se me asigna para poder determinar los lineamientos de evaluación y pedirle de la manera más encarecida que mejore en profundidad los marcos de intervención. Acá sí le voy a pedir, en esta matriz de texto paralelo, frente a sus pantallas, ustedes pueden ver la imagen de ello y van a ver que dice ideas centrales propuestas por el autor. Usted lee todo el documento y empieza a plantear cuáles fueron esas ideas centrales.
Usted plantea las ideas y pues obviamente hace su reflexión sobre cada una de estas ideas, y en la segunda columna usted va a ver ideas centrales expuestas y justificadas por usted. Ahora que ya identificó las ideas centrales del autor, quiero que identifique las ideas centrales que usted propone como estudiante, que usted propone como futuro trabajador social. Y en la tercera columna, que es la más grande, de hecho el documento es en Word, entonces usted puede digitar y hacer un documento extenso y muy rico teóricamente hablando, ¿no? Usted va a poder elaborar el resumen de la lectura desde su perspectiva, fundamentándose para el llenado de la tercera columna de las ideas del autor y de sus ideas personales, de la manera como usted concluye la interpretación del texto. Esa es la tarea para esta semana. Obviamente, elaborar el llenado de la matriz de texto paralelo sobre la base de la lectura indicada por su servidor, Herbert Oliva. El desarrollo del trabajo hay que enviarlo al email que aparece en pantalla. El texto para el llenado va a ser Times New Roman número 10 y el trabajo es de carácter individual. La fecha de asignación es hoy lunes 27 de abril y usted lo va a entregar el 2 de mayo, debiendo considerar que dicha actividad responde a cubrir la clase del 27 de abril. ¿Por qué? Porque obviamente debido a la suspensión, a la cuarentena que estamos viviendo, que con mucha tristeza estoy viendo cómo buena parte del pueblo mexicano no está respetando esta cuarentena. Entiendo y comprendo la situación económica, que hay que salir a ganarse el pan diario de cada día, pero para quien tiene la oportunidad de poder respetar la cuarentena, hay que hacerlo. Leyendo los periódicos, los principales rotativos de este hermoso país, he leído que ha habido estados en donde se han celebrado fiestas de 200 personas, aun y cuando hay medidas que establecen el no hacer este tipo de eventos. Entonces, el llamado de atención es para ustedes, para que piensen de qué manera desde sus redes sociales, desde su chat, desde su Facebook, desde su Instagram, desde su Twitter, pueden hacer trabajo de intervención social para invitar a la gente que respete la cuarentena. Así es que esa es como una atenta invitación, mis estimados estudiantes. Ya de manera concluyente, ya saben, la Universidad de Guadalajara siempre tiene recomendaciones para prevenir contagios de este nuevo coronavirus. Y es lavarnos las manos con frecuencia. Mucha gente se tomó muy a broma el tema del jabonzote, pero creo que es un producto muy bueno, orgullosa y netamente, y no es comercial, ojo, lo aclaro, pero buenísimo, ¿no? La gente, lavarse las manos es algo que deberíamos de hacer con coronavirus o sin coronavirus. Evitar el contacto cercano con personas enfermas, desinfectar, limpiar las superficies de cocina, de comedor, de mesas, de sillas, los controles remotos, los mismos teléfonos celulares deberían de ser limpiados, desinfectados, por todo lo que conlleva los microbios en nuestras manos. Por favor, si estás enfermo, quédate en casa. Busca cubrir tu tos y tu estornudo con la parte interior de tu codo y evita tocarte nuevamente pues, la boca y la nariz con las manos sin lavar. Los consejos que la Universidad de Guadalajara nos brinda para poder estudiar en línea, los dejo en la pantalla. Siempre voy a tratar de recordar estos temas y siempre invitándoles que si lo debo de decirlo porque lo debo de manifestar porque yo también ya me empecé a sentir cansado mentalmente, ¿no? Es entre el confinamiento, el estrés, la rutina del encierro, no debo de utilizar el espacio de una clase para poder manifestarlo, pero a mí el sueño ya se me alteró. O sea, yo, una persona que siempre se acostaba a las 10 de la noche, hoy pueden ser las 2, 3 de la mañana y no puedo dormir. Por eso es importante cuidar nuestra salud mental y es así como la red universitaria de nuestra amada UDG nos brinda números telefónicos en la pantalla, en este caso es el 1058-5200, extensión 34280, para poder recibir apoyo psicológico. Como siempre, les invito, más allá de su creencia religiosa, recuerde la espiritualidad, la cooperación, el empaparse de energía positiva en estos tiempos tan difíciles puede marcar la diferencia. Por eso es que te invito a que te llenes de mucha espiritualidad y que recuerdes que desde cualquier trinchera religiosa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mi lectura bíblica favorita. Muchísimas gracias, mis estimados estudiantes, y de esta forma, pues, me despido, no sin antes desearles que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Saludos afectuosos.
Música